Buena gente, ¿cómo están? Acá les habla Eloy. Hoy vamos a empezar a resolver algunos ejercicios de la práctica 4 de física 1. Como pueden ver, vamos a empezar con el ejercicio 16. Traté de elegir un ejercicio que sea lo más abarcativo posible para que ustedes puedan tener, en el sentido de que puedan tener ejercicios en donde no solamente se plantee por ahí cuestiones meramente básicas, como por ahí un bloque solito sobre una superficie subrugosa, sino que, bueno, vamos a trabajar con una polea en un plano inclinado y además, como la cerecita del pastel, va a ser el roce presente en muchos ejercicios. Entonces, fíjense que este ejercicio nos da básicamente un plano inclinado con una polea y dos bloques, de los cuales lo que vamos a tener de datos es lo que tenemos escrito, como pueden ver acá. Les recomiendo encarecidamente que todo ejercicio de física que ustedes planteen, antes de comenzarlo, se escriban en un costadito qué de esa información ustedes conocen y cuáles no. En este caso, fíjense que yo anoté los datos, ¿sí? Por más de que en el ejercicio no suele ser común que tengamos datos numéricos, van a ver que en otros ejercicios todo está dado a partir de la masa m o por ejemplo el ángulo θ, sin que estos sean necesariamente un valor conocido, pero simplemente les dicen, supongan que los tienen y no importa el valor exacto. Está bien, son de los ejercicios por ahí más comunes que uno se puede encontrar a la hora de resolver un problema de física. Por eso es que está bueno que ustedes se acostumbren primero a resolver un problema en forma general y recién al haber resuelto el problema en forma general reemplacen con los datos que puede ser que otro ejercicio les dé. ¿Está bien? En este caso tenemos los datos, pero algo que llama la atención es que cuando nos hablan de la masa 2, si pueden ver, que sería la masa de este bloque, se pueden ver que nos dicen M2. Pero ese M2 de ahí no significa que el dato de la masa M2 sea conocido necesariamente. Justamente después, en el inciso A, como pueden ver, nos dicen que hay que calcular entre qué valores debe estar la masa M2 para que M1 no deslice sobre el plano inclinado. ¿Está bien? Eso lo que les está diciendo a ustedes es que van a tener que tener en mente que M2 va a depender mucho, ¿sí?, de lo que digamos, bueno, ahí no les voy a adelantar, no, vamos a hacerlo y vamos a ver después de qué dependa. Entonces, acá nos anotamos los datos, como pueden ver, la masa 1, el ángulo θ, el coeficiente estático de roce y el cinético. Entonces, vamos a empezar con un diagrama de cuerpo libre para el bloque 1, ¿sí?, que es el que está en el plano inclinado. Como pueden ver, acá hicimos el diagrama de cuerpo libre para nuestro objeto. Como pueden ver, dado que M1 y M2 son objetos sometidos a una aceleración donde en principio cada una de esas aceleraciones no tienen por qué ser iguales, está bien, vamos a poder modelarlo como un problema donde tenemos dos partículas donde se mueven en principio cada una con una aceleración diferente. Está bien. En este caso, como ven, tenemos el diagrama de cuerpo libre donde anotamos las fuerzas, ¿sí? Fíjense que anotamos tanto la tensión de la soga, ¿sí?, anotamos la fuerza de roce, anotamos la normal y anotamos el peso. Pero como pueden ver, el peso lo hemos descompuesto en sus componentes vertical y horizontal. En este caso vamos a estar hablando más que de componente vertical y horizontal, vamos a estar hablando de componentes paralelas al plano inclinado y perpendiculares al plano inclinado, ¿sí? Fíjense que además de eso tengo el recaudo de colocar no P sub X, que por ahí es lo más habitual a la hora de resolver un ejercicio porque se piensa en X como la parte horizontal o Y como la parte vertical, ¿sí? Pero en este caso les pongo una prima un apóstrofe para indicar de que esa componente entre comillas X y esa componente entre comillas Y no representan necesariamente lo que uno habitualmente conoce como la componente X y la componente Y de un vector, ¿sí? ¿Por qué? Porque en este caso vamos a estar viendo que nuestro sistema de referencia que vamos a tomar, acá lo pueden ver, ¿sí?, o mejor dicho, hacia dónde tomamos positivo, ni siquiera, es mucho más sencillo este esquema que tenemos acá. Este esquema simplemente nos dice en qué dirección tomamos positivo, ¿sí? Fíjense que en la dirección ascendiente del plano inclinado vamos a tomar como positivo y en la dirección perpendicular hacia arriba del plano inclinado.
¿Está bien? Entonces, como estamos poniendo x' e y' justamente para indicar de que no estaríamos trabajando convencionalmente con lo que llamaríamos habitualmente la componente x y la componente y, ¿sí? Sino que estas serían como las componentes x e y de un sistema rotado de coordenadas, ¿sí? Entonces, teniendo eso en mente, ahora lo que tenemos que hacer es decir, bueno, como ustedes pueden ver, acá tenemos el vector aceleración. ¿Está bien? Pero claro, uno dice, ¿pero por qué hacia arriba el vector aceleración? O sea, ¿por qué no puede ser al revés? ¿Por qué no puede ser, por ejemplo, que el bloque M1 sea el que baja y M2 sea el que suba? Bueno, justamente en estos casos, a menos que se conozca la masa de los bloques, ¿sí?, se puede hacer una suposición. Por ejemplo, si yo supiera que M2 tiene una mayor masa que M1, por ahí podría suponer que este sistema va a moverse en esta dirección. ¿Está bien? Al no conocer M2, ¿sí?, al no saber si es mayor o menor a M1, en este caso yo estoy suponiendo que el sistema efectivamente se va a mover en esa dirección. Pero más allá de que yo suponga eso, hay que ver si el problema en sí acompaña esa decisión. Es decir, muchas veces pasa que cuando uno resuelve un ejercicio de dinámica y asume una dirección en la que el sistema se va a mover, resulta que a veces a través de las cuentas nos damos cuenta de que eso no era así. ¿Está bien? Entonces no se preocupen, pero sean consistentes con esa elección. O sea, si ustedes dicen que el sistema, que este bloque va a ascender, está bien, tengan presente que el bloque, el M2 va a descender, ¿sí? O al revés, si ustedes asumen que el sistema se va a mover en esta dirección, entonces tengan el recaudo de que si dicen que M2 va a subir, M1 va a bajar, ¿sí? Porque si no, ahí sí pueden tener como un pequeño inconveniente con los signos. Bien, dejando eso aclarado, lo otro que llama un poco la atención y que suele ser un problema muchas veces a la hora de plantear cualquier ejercicio es la fuerza de roce, mejor dicho, la dirección que toma la fuerza de roce. Como pueden ver, en este caso yo esa fuerza de roce la tomé como descendiente del plano inclinado. ¿Está bien? Esto se debe a que, recuerden que esto es muy importante, saberlo bien y entenderlo bien, que la fuerza de roce no se opone al movimiento, ¿sí? No por lo menos solamente así. La fuerza de roce se opone al movimiento cuando el objeto ya está en movimiento, valga la redundancia, o se opone al movimiento inminente respecto a la superficie en la que se apoya el objeto. ¿Está bien? Claro, uno dice, bueno, pero si vos asumiste que el objeto va a subir por el plano inclinado, se tendría que oponer al movimiento porque el objeto ya se estaría moviendo, ¿no? Si no, en este caso deberíamos asumir que se mueve a velocidad constante. Pero también podría ser que se mueva a velocidad constante ascendentemente, ¿sí? Entonces, fíjense que en este caso, si asumimos eso, ¿sí?, si asumimos que el sistema va a moverse aceleradamente en la dirección ascendiente al plano inclinado, entonces la fuerza de roce debería oponerse a ese movimiento efectivo que hay, ¿sí? Y fíjense que, además de eso, otra cosa a aclarar, que suele ser un problema, mucho dolores de cabeza en los ejercicios donde hay un plano inclinado, es el tema del ángulo que hay, el ángulo θ, o sea, qué relación hay entre el ángulo del plano inclinado y y la decomposición del peso, ¿no? Que uno dice, bueno, es x' e y' respecto de quién van a ser. Como pueden ver, acá ya se los spoileé un poquitito, ya les dije más o menos acá quién es el ángulo, pero eso se debe, fíjense que lo vamos a aclarar acá. Imaginémonos el triángulo del plano inclinado, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan bien, si pensamos a esto, ¿sí?, justamente al plano inclinado, se pueden ver que el ángulo, este que se forma acá, como pueden ver, lo marcamos como 90 menos θ. Lo marcamos como 90 menos θ porque fíjense que es un triángulo rectángulo. Entonces, al ser un triángulo, la suma de los ángulos internos de él debería valer 180. Es decir, que si yo agarro a θ, al θ del plano inclinado, ¿sí?, o sea, a este de acá, lo sumo con este y lo sumo al 90 grados de este ángulo, debería darme 180. Entonces, fíjense que si este ya vale 90, entonces este de acá tendría que valer 90, justamente 90 menos θ, ¿sí? Y si ven bien, este ángulo que hay entre las componentes x' e y' es un ángulo recto. Es decir, que si justamente este vale 90 menos θ y todo esto vale 90, por descarte, este tiene que valer θ. Y justamente ese es el ángulo que se forma con la componente vertical del peso, ¿está bien? Y justamente
la componente, horizontal, ¿sí? O si quieren, la componente perpendicular al plano inclinado y la componente paralela al plano inclinado, ¿sí? Entonces, el ángulo que tenemos entre la componente perpendicular y la fuerza peso, ¿sí? El vector original, digamos, es θ. Bien, habiendo aclarado todo eso, que es muy importante, vamos a aplicar la segunda ley de Newton y analizar por separado estas componentes que les menciono, es decir, la componente paralela al plano inclinado y la perpendicular. Si empezamos con la que es paralela al plano inclinado, planteamos la sumatoria de fuerzas en lo que sería la componente X', ¿sí? La paralela al plano inclinado, ¿sí? Es M1 por A1, la componente X' de la aceleración, ¿sí? Fíjense que eso, las fuerzas que tenemos en esa dirección van a ser la tensión 1, la fuerza de roce y el peso en X'. Y todo esto es igual, bueno, como les mencionaba, M1 por el vector A1 X'. Entonces, fíjense que como T1 apunta en la dirección en la que nosotros asumimos como positiva, va a quedar T1, ¿sí?, positivo, entre comillas. Fíjense que acá es muy importante que vean la distinción. T1 vector, ¿sí?, es una cosa, y T1 sin la flechita de vector es el módulo de ese vector. ¿Está bien? O sea que pasamos al análisis de las componentes, mejor dicho, al análisis de los módulos, pero claro, uno dice, pero si son módulos, ¿por qué acá aparece un menos? Bueno, este menos que ven acá y este menos que ven acá vienen del hecho de que ustedes están trabajando, está bien, originalmente con vectores. Y este menos viene del hecho de que un vector cualquiera, supongamos un vector f, puede escribirse como su módulo por un versor, está bien, sobre el cual apunten. ¿Está bien? Entonces, si ustedes tienen en presente eso, toda esa tensión 1, fuerza de roce, peso en X', van a tener un dado versor que va a ser dado por la componente paralela al plano inclinado, ¿sí? Pero si se fijan bien, tanto del lado izquierdo de la ecuación como del lado derecho, todos los vectores que aparecen apuntan, van a tener ese versor. Entonces lo vamos a poder analizar a partir de solamente ver cómo varían los módulos de esas fuerzas. Pero ese signo que el vector, mejor dicho, ese signo que debido a que la fuerza por ahí apunta hacia una dirección o hacia otra, va a estar transportado acompañando a ese versor. ¿Está bien? Entonces, eso lo que les va a dar a ustedes la pauta es que cuando hagan un diagrama de cuerpo libre, ustedes puedan específicamente aclarar hacia dónde es que van a tomar la dirección positiva. ¿Está bien? Obviamente, si ustedes eligieron tomar la dirección positiva descendiente del plano inclinado, no pasa nada, ¿sí? No pasa nada, pero sean consistentes con su elección. O sea, digamos, si ustedes dicen que van a tomar positivo en el sentido descendiente del plano inclinado, eso manténganlo en todo el ejercicio para ese cuerpo, ¿sí? No lo pierdan de vista. Bien, entonces fíjense que llegamos a esta ecuación de acá. Entonces, cuando vamos a la otra parte, ¿sí?, pasamos a la otra hoja, fíjense que lo volvimos a copiar acá tal cual, y lo que hicimos, ¿sí?, es reescribir al peso X', justamente utilizando el hecho de que ya conocemos el ángulo θ. Está bien, que era el que había entre la componente perpendicular al plano y el peso en sí. Entonces, eso quiere decir que la componente paralela al plano inclinado va a venir acompañada del peso, m por g, por el coseno de este ángulo. Perdón, mejor dicho, por el seno de ese ángulo, ¿sí? Por el seno. Fíjense que la que iría con el coseno sería la componente, sería como la parte adyacente. En este caso sería el peso I'. Entonces, volvemos acá y fíjense que nos quedamos en esta ecuación. Entonces, como tenemos esto escrito de esta forma, vamos a ver que en principio el ejercicio nos hablaba sobre si el objeto M1 o M2 debían moverse o no. Fíjense que les estoy proponiendo una resolución en principio general y después a lo último vamos a plantear las condiciones, ¿sí? Esto es como que en principio planteamos el ejercicio como si ya hubiese movimiento acelerado, pero después vamos a tener en cuenta los datos del ejercicio. Entonces, esto es el análisis de la componente paralela. Ahora vamos a hacer el análisis de la componente perpendicular al plano inclinado. En la componente perpendicular, fíjense que vamos a tener solamente la normal y el peso, la componente I'. Pero fíjense que el bloque M1, de masa M1, está en reposo, ¿sí?, en la dirección perpendicular al plano inclinado.
más específicamente está en equilibrio. Está bien, recuerden siempre que equilibrio, ¿sí?, no siempre implica reposo, pero el reposo sí implica equilibrio. Está bien, ustedes pueden tener equilibrio, pero que sea un equilibrio debido a que la velocidad es constante y no nula. Está bien, eso es muy importante también. Entonces, teniendo eso en mente, fíjense que les va a quedar que la normal más el peso, vectores, es igual al vector nulo. Entonces, como la normal apuntaba en la dirección que nosotros tomamos como positiva y el peso en la dirección en la que nosotros tomamos como negativa, entonces la normal 1 menos m1 por g por el coseno de θ va a ser igual a 0. ¿Está bien? Es decir, que la normal 1 es igual a m1 por g por el coseno de θ. Bien. Ahora, hacemos el diagrama de cuerpo libre para el bloque 2. Fíjense que el diagrama de cuerpo libre para el bloque 2 es mucho más sencillo, porque es el bloque que estaba colgando. ¿Sí? En él vamos a tener actuando la tensión 2 en principio, y el peso, ¿sí?, de este bloque, ¿sí?, el peso del bloque 2. Y en este caso, fíjense que nosotros, como habíamos asumido en un principio que el sistema iba a moverse, digamos, el bloque del plano inclinado, el bloque 1 iba a subir, y el bloque 2 iba a bajar, nosotros somos consistentes en la elección de nuestra dirección positiva. Fíjense que nosotros habíamos hablado en un momento dado que íbamos a tomar que la aceleración del sistema la íbamos a tomar como en este sentido, y somos consistentes con esa elección. ¿Está bien? Bien, entonces aplicamos la segunda ley de Newton. ¿Sí? Fíjense que en este caso no hace falta trabajar con dos componentes distintos, hacer una separación en componentes, porque solo trabajamos en una sola dirección. Y bueno, fíjense que nos va a quedar menos la tensión 2 más el peso sub 2. Eso se debe a que estamos tomando positivo hacia abajo. ¿Está bien? Y todo esto es igual a m2 por a sub 2. Fíjense que de ahí reemplazamos que el peso sub 2 es m2 por g. Y bueno, dejamos eso y lo marcamos como la tensión, la ecuación número 2. Bien, hasta ahora sería un planteo general. Es decir, en un planteo en el que no estamos tomando del todo las condiciones que el ejercicio mismo nos estaba requiriendo. Es decir, nosotros hasta ahora no tomamos en cuenta realmente el enunciado del ejercicio. ¿Se acuerdan que el enunciado nos decía que encontráramos la masa M2 o los valores entre los que debería estar la masa M2 para que el cuerpo de masa M1 no deslice por el plano inclinado? ¿Está bien? Entonces, ¿qué vamos a decir? En principio, vamos a tener en cuenta justamente cómo van a ser las aceleraciones y las tensiones, ¿sí? Fíjense, como ambos bloques están conectados por la misma soga, que es de masa despreciable y inextensible, está bien, eso nos va a asegurar que las aceleraciones de los bloques van a ser iguales, ¿sí? Eso va a ser el módulo, ¿no? Eso va a ser muy importante, porque al tener esto ya es como que sabemos información entre dos incógnitas. Además, como la polea no tiene masa ni hay roce en ella, las tensiones van a ser iguales, ¿sí? Lo que llamamos T1 y T2 serían iguales. Fíjense que esto en un problema donde tienen una polea ya con una cierta masa, esto ya no va a ser cierto. ¿Está bien? En ese caso van a tener una tensión 1 con un cierto valor y un T2 con otro cierto valor. ¿Está bien? Además de eso, vamos a aclarar que como estamos buscando la masa M2 para que M1 no deslice sobre el plano inclinado, fíjense que si M1 no desliza sobre el plano inclinado, se debe al porque debe mantenerse en reposo. Pero si M1 se mantiene en reposo, M2 también. ¿Está bien? Entonces, en este caso vamos a tener que, como los dos objetos, o mejor dicho, como M1 debe estar en reposo sobre el plano inclinado, entonces tenemos velocidades nulas para ambos objetos. Por lo tanto, sus aceleraciones también van a ser 0, ¿sí? Entonces, eso lo que nos asegura es que cuando querramos buscar el valor de la fuerza de roce con la que vamos a tener que trabajar, fíjense que en este caso estaríamos hablando de una fuerza de roce estática. ¿Está bien? Entonces, teniendo eso en cuenta, fíjense que como la fuerza de roce estática no toma un valor fijo siempre, sino que es menor o igual al mu estático por la normal, en este caso la normal 1, ¿sí? Fíjense, es menor o igual, como acá lo colocamos, es menor o igual. Pero claramente tiene que ser mayor a 0, mayor o igual. ¿Está bien? Entonces, vamos a tener que trabajar ambos límites para deducir el valor de la masa M2. ¿Está bien?
Entonces, eso lo que nos va a asegurar es que, bueno, fíjense que la normal 1 la reescribimos acá como m1 por g por coseno de tita porque ya la habíamos deducido acá mismo. ¿Está bien? Entonces, volvemos acá y decimos, vamos a trabajar con dos límites. El límite inferior para la fuerza de roce y el límite superior para la fuerza de roce. Empezamos con el límite inferior. Fíjense que en el límite inferior la fuerza de roce vale en valor absoluto 0. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la ecuación número 1, ¿sí? Y también la ecuación número 2 y reemplazamos ese valor para la fuerza de roce, ¿sí? Es decir, volvemos a, esta sería la ecuación número 1, ¿está bien? Y esta de acá sería la ecuación número 2. Fíjense que cuando hicimos todo nuestro diagrama, recuerden que nosotros habíamos asumido un movimiento del sistema. ¿Está bien? Habíamos asumido que el bloque M1 subía y el 2 bajaba. ¿Está bien? Pero claramente en este caso no va a ser la situación porque va a estar en reposo, ¿sí? Pero está bueno siempre tratarlo en forma general y después aplicar las condiciones que el ejercicio en general nos pida. Entonces, al final de cuentas, la fuerza de roce, por más nosotros cuando asumimos que iba a haber aceleración y todo, iba a ser cinética, pero en esta situación que nos pide el ejercicio, vamos a estar por eso trabajando, como les mencionaba antes, con una fuerza de roce estática. Entonces, reemplazamos que la fuerza de roce en este caso va a valer 0, lo reemplazamos en ambas ecuaciones y fíjense que además de eso reemplazamos que la aceleración 1 y 2 son nulas, ¿sí? Por lo que mencionamos previamente. Entonces nos quedan estas dos ecuaciones. Entonces lo que les propongo para resolver este sistema de ecuaciones es sumarlas. Porque cuando ustedes las sumen, las tensiones se nos van a ir. Está bien, y solamente nos va a quedar lo que sería esto más esto de acá, del lado izquierdo, y del lado derecho nos queda 0 más 0, o sea 0. ¿Está bien? ¿Y qué hacemos de esta ecuación? Despejamos el valor mínimo que debe tener la masa 2. ¿Sí? Fíjense que pasamos este de acá para allá sumando, ¿sí? Y vamos a poder simplificar g, y nos va a quedar que el valor más pequeño que puede tomar la masa 2 es m1 por el seno de tita. Fíjense que en este caso no vamos a reemplazar por ninguno de esos valores. ¿Está bien? Simplemente los dejamos en forma genérica. Bien, ahora, como le reemplazamos en el límite inferior, ahora lo vamos a hacer en el límite superior. En el límite superior, acuérdense que la fuerza de roce toma su valor máximo, que era mu estático por la normal 1, que en este caso ya lo ponemos como m1 por g por el coseno de tita. ¿Sí? Entonces fíjense que de vuelta escribiendo la ecuación 1 y la ecuación 2, ahora acá ya no hay un 0. Ahora ya tenemos el mu estático por m1 por g por el coseno de tita. Entonces, lo que hacemos acá es volver a sumar las ecuaciones para sacarnos el valor de la tensión de encima y nos queda esto de acá. Fíjense que acá lo que se hizo fue un factor común. En este caso hicimos un factor común menos m1 por g, ¿sí? Dado que estaba presente en estos dos términos. Y nos quedó, bueno, mu estático por el coseno de tita más el seno de tita. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hacemos? Todo este término que está acá restando lo pasamos para allá sumando, ¿sí? Y nos queda esto que tenemos acá, donde hemos simplificado la constante gravitatoria g. Y encontramos que el valor más grande que va a tomar la masa 2 para que se mantenga en reposo el bloque M1 sobre el plano inclinado es M1 por mu estático por coseno de tita más el seno de tita. Entonces, lo que quiere decir eso es que el valor que va a estar tomando nuestra masa 2 va a tener, para que el bloque M1 no deslice sobre el plano inclinado, va a tener que ser mayor o igual a la masa a M1 por seno de tita, pero menor a lo que valdría M1 por mu estático por coseno más seno de tita. ¿Está bien? Fíjense que recién acá reemplacé con los números que nos proponía el ejercicio, o sea, reemplacé con el tita de 30 y la masa M1 de 2 kilos, y nos dieron estos valores, ¿sí? Fíjense que M2, su valor mínimo tiene que ser 1 kilo y su valor más grande debe ser más o menos 1,6 kg aproximadamente. Bien, con eso respondimos al inciso, a lo que sería el inciso A. ¿Sí? En el próximo video vamos a estar viendo cómo analizamos la situación en la que se corta la cuerda y se rompe
la condición de reposo y vamos a tener que analizar qué le ocurre al bloque 1. ¿Sí? Así que nos vemos en el próximo para analizar eso.